Madre mía, gente. ¿Habéis escuchado lo último de Burak y Neslihan? Es que no me lo puedo creer. Anoche mismo saltaba la noticia, y yo que sigo esto de cerca, os digo que esto va a dejar a muchos con la boca abierta. No es lo que os imagináis, nada de lo que podíamos pensar. ¿Recordáis todas esas veces que se les veía súper unidos, la química que desprendían en las series, las fotos juntos? Pues parece que había algo mucho más grande detrás de todo eso, algo que guardaban bajo 7 llaves. Y no estoy hablando de una infidelidad ni de un rencor oculto, que ya cansan esos rollos. Esto es algo personal, algo que les ha marcado de verdad. Dicen, y esto lo he leído en varios sitios, que la noticia que han revelado tiene que ver con un proyecto secreto que llevan años gestando. ¿Años? Pero no uno de esos proyectos que te sacan la alfombra roja y la prensa. Esto va más allá. Se rumorea que están detrás de una fundación, algo muy serio, para ayudar a gente que ha pasado por situaciones similares a las que ellos, según se dice ahora, han vivido en privado. ¿Os dais cuenta de la magnitud de esto? Para ser honestos, a mí me ha pillado por sorpresa. Pensaba que su relación era más de compañeros de profesión y punto, o como mucho amigos cercanos. Pero si esto que se dice de la fundación es cierto, y si el secreto profundo es que han superado algo juntos que les ha unido aún más, cambia todo el panorama. Mucha gente les veía como la pareja perfecta en pantalla, pero ahora parece que su conexión va mucho más allá del guión. Lo que yo creo que está pasando es que han decidido ser más transparentes sobre su vida privada, pero de una forma positiva. No para generar polémica, sino para inspirar. Imaginaos la fuerza que tendrían sus palabras si realmente han pasado por algo difícil y han salido adelante creando algo para otros. Es una jugada maestra, si lo piensas bien. No es el típico secreto de famosos que se descubre y al día siguiente ya nadie se acuerda. Esto tiene un calado mucho mayor. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing para relanzar sus carreras, que ahora que están un poco más discretos, necesitan algo gordo para volver a estar en el candelero. Pero sinceramente yo no lo veo por ahí. El nivel de detalle que se está filtrando, la forma en que se habla de esto con tanta seriedad, no me huele a montaje. Me suena a algo mucho más orgánico, algo que ha nacido de ellos mismos. Además, pensad en la presión que deben tener estos actores. Siempre bajo el foco, cada relación, cada salida, cada palabra se analiza al milímetro. Si han decidido compartir algo tan íntimo, debe ser porque realmente les sale del alma. Y si es para crear una fundación, para dar voz a quienes no la tienen, bravo por ellos. Eso sí que es dejar huella. Yo me pregunto, ¿será que han tenido problemas de salud, o alguna situación familiar complicada que les ha hecho replantearse todo? Porque si el secreto es algo así de fuerte, algo que les ha cambiado la vida y les ha llevado a querer ayudar a otros, entonces estamos ante una historia de superación increíble. Es un giro de 180 grados a lo que creíamos saber de ellos. Y hablando de giros, ¿os imagináis si este secreto profundo está relacionado con algo que vivieron en uno de sus rodajes? Quizás algo les impactó tanto que decidieron canalizar esa energía en algo constructivo. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace esto tan intrigante, ¿verdad? Pero volvamos a lo que se está diciendo con más fuerza, la fundación. Si están creando esto, significa que tienen un objetivo a largo plazo, algo que va más allá de la fama y el dinero. Es una forma de devolver a la sociedad, de usar su influencia para el bien. Y eso, amigos, es algo que admiro muchísimo. Por ahora, estos son todos rumores y filtraciones, claro. Pero la forma en que está saliendo todo, tan gradualmente, tan con cuentagotas, me hace pensar que no es algo que se vaya a desmentir fácilmente. Se siente real. Se siente como algo que va a marcar un antes y un después en sus carreras. Ahora la gran pregunta es, ¿qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Burak y Neslihan están tramando algo grande para ayudar a los demás, o veis esto como una simple maniobra publicitaria?